Porque tenemos a Fernando Manso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un prestigioso fotógrafo madrileño con un montón de premios, una carrera impresionante, pero que últimamente, además, yo creo que está muy orgulloso de un trabajo que ha hecho, y es un libro de fotografías de Madrid, que bueno, hemos tenido la oportunidad de ver no solamente en el libro, sino también, por ejemplo, decorando el stand de la Comunidad de Madrid en Fitur recientemente, unas fotografías inmensas, preciosas, que por cierto, el stand de la Comunidad de Madrid fue elegido, bueno, él ganó el stand al mejor diseño de Fitur. Me imagino que tus fotografías han tenido mucho que ver en eso, ¿no? Me ha ayudado un poquito. Han ayudado un poquito. Bueno, la historia de este libro, editado por la Comunidad de Madrid con estas fotografías, ¿cuándo empieza, Fernando? Bueno, pues final del año 2007, aproximadamente noviembre-diciembre, pues bueno, es una idea que yo hace muchos años tenía como madrileño. Decía, oye, me encantaría ensalzar Madrid y verlo de una forma diferente. Entonces, bueno, pues con esa idea que me rondaba por la cabeza, bueno, pues me acudí a Turismo Madrid y dio la casualidad que ellos también querían hacer varios proyectos sobre Madrid para, bueno, comentar cómo es la comunidad, cómo es la capital, y así fue. Así, con esas premisas me presenté, se presentó toda la parte de mi obra para que me conocieran, y bueno, de esa forma, gracias a eso, pues me pudieron dar la oportunidad de trabajar en este proyecto. Son unas fotografías espectaculares, estamos viendo imágenes de algunas. Es una vista de la Plaza Mayor. Exactamente, a mí me llama muchísimo la atención el cielo que retratas en estas fotografías. El cielo de Madrid siempre ha tenido una fama excepcional, ¿no? Sí. Hay mucha gente que dice que es el cielo más maravilloso que se puede encontrar un fotógrafo. Quizá a lo mejor hay, por ejemplo, está el Palacio Real con ese cielo magnífico, ¿no? Esas tonalidades. Esa limpieza que había en ese impresionante momento, sí. ¿Tú también procurabas centrarte mucho en el cielo, o es una sensación que yo tengo al ver las fotografías? No, la verdad que es una deformación. El agua y el cielo, no sé si es por mi carácter o por mi personalidad, pues va muy ligado. Entonces, pues sí que es verdad, por eso he sido muy plasta en hacer estas fotografías. Bueno, esto es Buitrago de Lozoya. Sí. Bueno, esto la Cibeles con una visión. A mí lo que me pasa cuando veo las fotografías de Fernando Manso contenidas en este libro es que veo zonas de Madrid como esto que es del Retiro, como si no lo hubiera visto nunca. O sea, porque verdaderamente es una visión totalmente personal y diferente. No sé, veo zonas de Madrid o de la Comunidad de Madrid y me parece que es una visión distinta, como si nunca las hubiera visto antes. ¿Sabes lo que pasa aquí? Lo fundamental yo creo que es lo que ahí las sensaciones que tú tienes. O sea, ten en cuenta que Madrid, como capital, y luego la provincia es muy grande. Dice, hombre, evidentemente no estamos comparando con Andalucía, pero lo tonto es muy variado. Entonces dices, ¿por qué me voy a ir a un monte, voy a ir a buscar este río? Digo, ahí está, a lo mejor lo hemos visto desde pequeñitos, pero nunca lo hemos visto con otros ojos. Hasta que realmente me he puesto detrás de la cámara a observar, porque ten en cuenta que para llegar a esos sitios, primero me he tenido que documentar muchísimo. Claro. Y cuando llega allí, yo me acuerdo que hablaba con los guardas me decían, oye, esto, pues, es que esto es un paraje muy bonito, que no quiero que venga mucha gente. Digo, ya, no te preocupes, no te preocupes. Que yo no voy a decir dónde es exactamente. Voy a decir la zona más o menos, pero no el punto exacto. Claro. Pero bueno, así Fernando, ¿qué técnica utilizas para estas fotografías? Mucha gente me pregunta, porque hoy en día el tema digital está del orden del día, pero no, intento ser un romántico y ser un clásico, y sigo con película y con cámaras antiguas. Es decir, todas estas fotografías que hemos visto, ¿ninguna está retocada? No, es pura fotografía. Yo lo único que permito, perdona que te interrumpa, es que en un momento determinado, si hay una grúa por una obra en medio de una plaza o en medio de un edificio y se puede borrar, perfectamente, pero la esencia de la fotografía es como tal, la luz, el momento, el color que da esa niebla o esa nube. O sea, tú captas el momento como lo ha captado un fotógrafo tradicionalmente de siempre, y buscas ese momento adecuado para disparar la foto. Y disparo una o dos fotos nada ¿solamente? Más. Por ejemplo, esto que estábamos viendo en la Gran Vía, bueno, estas son las torres, lógicamente, de... Una vista desde abajo, estaban todavía en obra y tenía que evitar... ¿Ahí hay coches o no hay coches, Fernando? Son las 3 de la tarde, además, bueno, pues como evidentemente es muy difícil prescindir de ellos, lo que se hace es una técnica que simplemente es una exposición muy larga, con lo cual una cámara con un trípode bueno, dejas el obturador abierto y durante 15 segundos todo lo que hay
sale muy movido, entonces Sí. parece que no hay coches, pero hay muchos coches ahí. Y lo que pasa es que me ayudó mucho que la nube estaba muy movida, porque el viento también, había mucho viento, entonces da un carácter más Parece pictorialista. mentira de todas maneras que ningún aspecto de ninguna de estas fotos esté ni mínimamente retocado y que además solo lances una o dos fotos. Sí. Pues eso te ha llevado en algunos casos a ir muchas veces al mismo sitio hasta captar el momento perfecto, ¿no? Fíjate, hasta tenía un hombre que me ayudó mucho en Aranjuez, porque le llamaba todos los días a las 7 de la mañana esperando que hubiera una niebla y me decía, hoy casi mejor que no, y otro día que sí. Entonces a veces el pobre me decía, vente para acá corriendo, iba con el coche y cuando llegaba ya no había Ya se había niebla. estropeado. Por ejemplo, la del retiro con la niebla, ¿cuánto te costó ir? ¿Cuántas veces fuiste al retiro para Ese captarla? fui al retiro muchas veces, al final fueron 18 días. en 18 total. días para Al captar final. esa única fotografía. Lo que pasa es sobre todo que yo llegaba y no llegaba a desplegar siempre la cámara porque me ayudaba a ver la luz, entonces si veía que de repente había viento, sabía que no iba a haber niebla, entonces en ese momento recogía otra vez los trastos y me iba. O sea, Bueno, hasta que conseguí. hemos de decir que Fernando Manso está también presente en Arco, creo que tienes también ahí un stand Una en Arco pequeña con sala, algunas de sí. tus fotografías, algunas que incluso no hemos visto ni en el stand de Fitur, ni siquiera en el libro, que por cierto el libro es este, ¿eh? Tengo aquí algunos post-it que señalaban algunas de las fotografías, un libro maravilloso de verdad, con unas fotografías de Madrid, como decíamos, Muchas gracias. que yo creo que están gustando muchísimo y bueno, pues además podemos verte en Arco. Eso es un placer y la verdad que tuve la gran suerte de pillar la nevada, la gran nevada de Madrid. Y bueno, son imágenes un poco inéditas porque yo... ¿Te refieres a la del 9? La del 9, sí. La más reciente, la del 9 de gorda. enero, sí. Ah, o sea, has hecho fotografías Sí. de esa nevada Sí, que tuve se la van a ver en gran suerte Arco. Que dos fotografías por lo menos son de ahí. ¿De dónde? ¿De qué zonas de Madrid? Pues me fui justo, será lo más tradicional, pero quise ir al Retiro otra vez y la Puerta de Alcalá donde está Ajá. y ver una vista del Retiro un poco inédita, desde una azotea. La Pues verdad que las curioso. veremos también con mucho gusto, igual que hemos visto tu libro. Fernando Manso, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas Hasta gracias siempre. a vosotros. Y nosotros